¿Desde ahora? Ya está transmitiendo. Hola, buenas tardes, amigos queridos de la librería Pedaleo, desde la comuna de Providencia. Acá estamos con Carlos Carlani y los invitamos a participar de esta quinta sesión de los diálogos editoriales. Esta vez estamos en un formato nuevo, a distancia, y vamos a conversar con Rolando Martínez, uniendo en este minuto, editor de Editorial Aparte en Arica. Así que les vamos a dar un segundito que se logre conectar y partimos. Ahí está Rolo. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, súper Qué- bien acá en esta Arica, en donde se demora muchísimo en llegar el otoño, así que un poco acalorado. Me parece. Acá yo le estaba contando a los amigos que se están uniendo que este es el quinto diálogo editorial. Eh, Estamos muy contentos de poder comunicarnos tan lejos contigo, Rolo, y queremos que nos cuentes sobre tu experiencia como editor, sobre cómo es editar en una región tan lejana, que hablemos sobre la concentración del libro, sobre la concentración económica, sobre tus experiencias, etcétera. Así que bueno, eh, partamos pues de una vez. Cuéntame, Rolito, ¿cómo y cuándo partió la editorial? Bueno, la editorial nace en mayo del 2018, nace sin muchas expectativas, la verdad. Tenía claro que tenía que sacar un primer libro, pero no sabía muy bien qué iba a pasar luego. O sea, me decía yo, 500 ejemplares de un libro, ¿dónde meto 500 ejemplares? Desconocía, por ejemplo, ciertos procesos. Estaba totalmente ignorante con respecto a trabajar con una distribuidora, por ejemplo, esa figura la desconocía. Tampoco tenía documentos tributarios, exigencia, por cierto, para entrar a las librerías. No tenía contacto, como por ejemplo ahora que conozco algunos libreros que ponen en la calle, se instalan, qué sé yo, y son personas vitales para nosotros porque nos compran libros y de venta directa. Entonces, la verdad es que estaba bastante desorientado. Y una de las razones que motivó la aparición de esta editorial es un programa en el que yo trabajaba, un programa de la municipalidad en aquellos tiempos dorados, ¿Ya? eh, porque había una encargada de la biblioteca que movió por aquí y por allá los hilos y consiguió un dinero, entonces nosotros lo que hacíamos era traer un escritor todos los meses. Es un programa que se llamaba Tránsito de Escritores. Y bueno, lo que consistía en traer a un autor o dos autores. Ellos daban un taller con estudiantes, se invitaba a dos, tres colegios, como la biblioteca igual es grande, y es poco convencional, ¿ah? Porque habían tres cursos y todos hablaban y generalmente las bibliotecas tienen una sala para este tipo de actividades y se pide silencio, en cambio ahí se ocupaba el salón más grande donde de repente habían lectores, qué sé yo, y ahí se hacía la actividad, y habían de repente 80 alumnos de diferentes colegios participando, leyendo sus poemas. Y luego por la tarde o al otro día, este escritor o escritora daba una charla, una conversación, tenía una conversación con escritores de la región. Y terminábamos con una gala, por decir de alguna manera, con una gala, con cóctel y todo, en donde el autor leía en compañía de algunos autores de la ciudad, de la región. Incluso en alguna oportunidad invitamos gente del Perú a ¿Ya? leer, como Mario Carazas. Y bueno, al escritor se le daba un dinero, ¿no es cierto? Y la posibilidad de estar ahí, de vincularse con la gente que escribía. Después, como suele pasar en todas partes, después nos íbamos a tomar una cerveza, qué sé yo. Entonces se generaban vínculos, que era una manera bien rica de conocerse. Ujú. Entonces yo empecé a trabajar con autores, empecé a escuchar poemas inéditos. Por ejemplo, vino acá Enrique Winter ¿Ya? y cuando leyó dijo, bueno, voy a leer unos poemas que están inéditos. Entonces a veces se daba que yo
le preguntaba, oye, ¿y eso cuándo lo vaya a publicar y tal? Y empezó como a rondar en mi cabeza la idea de levantar este emprendimiento, por llamarlo Claro. también de alguna manera, y que aquí no existía. O sea, tuvimos un tiempo en donde circularon libros, pero ya ese tiempo se había acabado. Entonces era también una oportunidad para los muchos lectores jóvenes que asistían a esos encuentros para ver los libros de estos autores. Y bueno, en ese programa, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con Verónica Sonde, con Alejandra del Río, simpaticísima, con Jaime Pino, con el mismo Enrique Vinter. De algún modo me empecé, como te decía, a vincular con Eran escritores y escritores que entre venían de varias regiones del país. Claro, claro. Por ejemplo, Lavero venía de Valdivia Ujú. y Jaime Pino vino con Gaspar Peñalosa, ellos vinieron de Valparaíso. Sí. Enrique Vinter vino de Colombia, porque por ese entonces Andaba estaba haciendo, no paseando. sé, una residencia, una cosa así. Y bueno, como te decía, me empecé como a vincular con los escritores y entre amigos también estaba esa idea de querer levantar una editorial sin, por supuesto, saber qué es lo que se venía. Que igual la pega que después empezó a aflorar es tremenda. Oye, Rolo, ¿cómo era el panorama en ese momento en Arica? Porque la idea es que nos podamos hacer como un, eh, una imagen del panorama cultural en la ciudad. ¿Había más Bueno, editoriales? ¿Tenías algún modelo que tú ya habías visto allá que haya funcionado? ¿O todo giraba en torno, digamos, a la política pública de la biblioteca? mira, yo regresé a Arica el 2010, porque yo terminé la carrera y me fui a trabajar a Valdivia, estuve por La Serena, estuve trabajando en el campo, ahí por el interior de la Ligua, también estuve por Santiago. Entonces, cuando yo llegué a Arica, me encontré con una actividad literaria súper destacable, ajetreada, intensa. Por ese entonces residía aquí Daniel Rojas Pacha, que es Ujú. un escritor que hoy en día reside en México y él tiene una capacidad de gestión impresionante, o sea, de verdad destaco muchísimo eso de él. Yo creo que él con 100 lucas armó un encuentro de escritores. Y bueno, él también era editor. Y además de armar buenos espacios para ir a lectura y todo, él hacía que por aquí circularan libros que él publicaba o libros que él hacía circular de otras editoriales independientes. Creo que La ese ha Liga de sido la Justicia era punto eso, ¿no? alto. No, es Sino Sargo Si no Edición. salgo. Claro. Cuando yo llegué acá, Daniel tenía o quizás todavía no comenzaba Sino Sargo, pero él ya hacía estos encuentros y había una actividad literaria, te digo, interesante. Por ejemplo, a veces uno iba caminando por el centro y se topaba con él y 10 escritores de Bolivia, del Perú, del norte de Chile, de Santiago. Tuvo la osadía de traer a Harry Wolmer, porque con eso te digo todo. ¿Cachai? Entonces, es un tipo muy bien preparado, muy inteligente y creo que él logró armar un escenario bien interesante. Entonces, cuando yo llegué acá me encontré con ese panorama, que por supuesto después, a raíz de eso, surgieron otras editoriales, pues, por ejemplo, la Liga de la Justicia con Mauro Gatica, que también en cierta medida logró circular por acá, participar en algunas ferias del libro, hasta que ya después se terminó, bueno, desapareció porque también Mauro se fue a Bolivia y ahí emprendió otros proyectos. Entonces, el panorama desde el 2010 hasta como el 2016 era bien nutrido, porque Daniel, hay que destacar eso, de él. Daniel era una persona que lograba que por aquí circularan escritores. O sea, debo decir que como una especie de secuela del trabajo de Daniel fue el tránsito de escritores, con la diferencia que nosotros lo hacíamos con el financiamiento de la municipalidad. En cambio, el Daniel
andaba por aquí, por allá, gestionaba proyectos por aquí, entonces el panorama era bastante enriquecedor, considerando que tampoco era que circularan tantos libros, pero él hacía eso, convocar a la gente, así que la gente se encontrara. Perfecto. Y cuéntame, el primer libro que publicaste, ¿cuál fue? Bueno, mira, este es súper anecdótico porque creo que fue bastante improvisado el primer libro que publicamos. Ustedes Eh, parten en el cuando 2018. En mayo del 2018, justamente con este libro, que es de Enrique Winter, que se llama La gentrificación del cielo y es una antología, la primera antología de Enrique en Chile. Y bueno, yo me adjudiqué un fondo para publicar, un fondo que no logré concretar con una editorial que iba a hacer toda la tarea de producirlo, ¿no? Diseñarlo, diagramarlo, imprimirlo y apoyarme también con la logística. Eso se cayó. Y a veces estas cosas que pasan tienden a ser como golpes de suerte, no sé, yo lo veo así, porque en cierta medida eso fue una decisión que influyó en que la editorial tomara cuerpo, se levantara ya como una editorial y se proyectara en el tiempo. Eh, en algún momento dije, tengo que sacar este libro porque también Enrique llamaba por teléfono y decía, ya yo tengo el pasaje comprado, yo voy a ir a Chile a presentarlo, él residía en Colombia, entonces él como que le ponía fecha al libro. Y no O había sea, libro. y no había libro, y no había diseñador, y no había alguien que ayudara en la edición, no había nada, no había nada. Entonces, había solamente una fecha de arribo, ¿no? Que era la de Enrique. Y en algún momento dije, ya, bueno, tengo que sacar esto, porque esto es un fondo que nos adjudicamos y tiene que materializarse en un libro. Y ahí aparece la figura de Gastón Carrasco, muy generosamente. Él había estado acá participando del tránsito de escritores, nos habíamos hecho muy amigos, le pedí ayuda y él me puso en contacto con Felipe Orellana, en redes conocido como Fe Orellana, diseñador que trabajó mucho tiempo en la Fundación Neruda, y él nos hizo este primer libro, él nos diseñó en tiempo récord y nos diagramó en tiempo récord también este primer libro. Hizo el logo. Yo creo que en 2 días ya teníamos el corpus del libro, los archivos de imprenta y todo. Así Buenísimo. que hubo libro, hubo una presentación maravillosa, porque yo no sé si era un evento que se realizaba en Arica después de mucho tiempo o porque Enrique igual se mueve harto, pero habían 80 personas en Arica, cosa que yo no había visto y no he vuelto a ver hasta ahora. Eh, entonces lanzamos el libro en esta editorial que en cierta medida igual surgió para esta publicación. Yo publicaba este libro y luego ya no sabía qué iba a pasar y tal. Pero no fui capaz de ver cómo la editorial se difuminaba o desaparecía. En cierta medida igual había que tener un mínimo de respeto por el autor, que en primer lugar decidió publicar esta primera antología en la editorial, entonces eh, pensamos en que podía sobrevivir la editorial 1 o 2 años más. Y para mí esto era una eternidad, hablar de 1 año más o 2 años más, porque igual yo no tenía idea qué era lo que iba a venir después, ¿no? O Años en tiempo sea, editor, además. Que es como claro, un año claro, por 10. exacto. Yo creo Yo creo que Sí. he envejecido harto después de ese hito, en que fue ver el libro de Enrique impreso y todo. Porque dijimos ya, démosle 1 o 2 años, iremos a sobrevivir a todo ese tiempo. Y la verdad es que sí, y tampoco teníamos idea de que esto implicaba muchísima pega y tal. Oye, Rolo, bueno, tú eres poeta y la mayoría de nuestros amigos, muy a nuestro pesar, también son poetas. ¿Por qué o cómo se genera esta editorial que principalmente trabaja la poesía y cómo es el vínculo que se genera porque ustedes publican a gente de Santiago, de otros países, pero cómo es bienvenida la poesía principalmente en Arica y cuál es el diálogo que tienen con los autores locales? Bueno, mira, esa pregunta, qué bueno que me la hiciste, porque en algún momento éramos una editorial súper chica, muy chica. Teníamos 3 libros publicados,
no había una línea editorial, no había en realidad nada, solamente entusiasmo. Pero creo que era una de las pocas editoriales que traía a todos sus autores a Arica. Entonces trajimos al Enrique para acá, al Jonathan Opaso a presentar el libro, y nos dábamos esa especie como de lujo, porque teníamos la posibilidad, pues estaba el financiamiento de la municipalidad, entonces hacíamos posible algo que fue decidor para que los eventos que luego empezamos a planificar, llámese lanzamientos, lectura, tuvieran harta concurrencia. Y la verdad es que en Arica es súper difícil gestionar estos espacios, ¿ya? Nosotros teníamos un año y un poco más de un año de vida cuando vino la pandemia, entonces hay muchos procesos que igual quedaron medios inconclusos. Y parte de eso era este programa, pues el Tránsito de Escritores, donde en cierta medida hacíamos posible que los lectores ariqueños, que no son tantos y que son bastante más cercanos a la poesía territorial, por ejemplo, ellos siempre reclaman por qué no hay más poetas aymaras, qué sé yo, y está lleno, en realidad está llenísimo de escritores que escriben en torno a lo aymara y tal, ¿ya? Entonces, creo que esa ha sido una de las cosas que nos ha costado todavía, así como tener espacios como los que tuvimos el 2019, parte del 2018. Bueno, porque estaba cerrada también la biblioteca, que era como un centro también de operaciones, en donde nosotros eh, ejecutábamos la mayoría de estos espacios. Acá no hay ferias, las librerías son contadas con los dedos de las manos, tampoco hay librerías informales, así como de gente que venda libros por Instagram o por Facebook, ¿no? Sino que tenemos una que leo y en esa librería tampoco podemos acceder a libros de editoriales independientes, no llegan muchos, la verdad. Y la poesía, básicamente porque quienes conformamos el equipo somos prioritariamente lectores de poesía. Era el género literario donde nos sentíamos más cómodos, era un espacio en donde sentíamos que podíamos dialogar con un autor. Por ejemplo, un libro de narrativa para mí era muy, muy difícil. Sin embargo, trabajar con poetas era algo que ya había experimentado, de hecho, como autor, cuando había trabajado con Andrés Ursúa de la Sota, que fue muy buen editor también. Rolo, y en Arica esta descripción que tú nos haces de la ciudad fronteriza, ¿cómo fue o cuál ha sido la vinculación con Perú y Bolivia? Mira, Porque estás más nosotros cerca de la allá verdad es que de que, Santiago, por ejemplo. claro, bueno, nosotros comenzamos publicando autores chilenos y en gran medida nuestra intención era publicar autores de los 90 porque nos interesaba muchísimo. Y además conocíamos mucho más la poesía chilena, en mi caso sobre todo. Y tenía ese deseo principalmente, el de trabajar con autores chilenos. Obviamente ahí todavía me embargaba esa visión un tanto romántica, porque a muchas personas que escriben les pasa, ¿no? Eso de querer tener una editorial. Por ahí un amigo una vez me dijo que las editoriales eran como los chiches de los escritores y que por eso fracasaban, porque se hacía como con este sentimiento como de querer hacer circular los libros, pero con más pasión que con una mirada de negocio. Si al final igual es un emprendimiento y hay una cadena productiva y todo. Y bueno, se dio el financiamiento para publicar algunos libros. Nos fue bien porque logramos armar un equipo, pero un equipo de verdad. Y ahí destaco, por ejemplo, la figura de Lucas Costa, que es un lector obsesivo. Me sorprendía que conocía a todos los autores que uno le mencionaba, y no sé, me da la sensación de que uno podía inventar un autor y él decía, sí, sí lo cacho. Y le tiraba hasta unos versos. Y por otro lado llegamos a Cristóbal Correa y estas dos personas también se volvieron en cierta medida el alma de la editorial. Cristóbal porque le dio identidad, le dio una identidad que es muy reconocible a los libros, y Lucas porque empezó a generar contacto y a abrir un espacio
que para mí era desconocido. Hay muchos autores que yo no conocía, con quienes nunca había tratado y con suerte había leído por ahí. Gran parte de mi vida la viví en Arica y en el tiempo en que yo era adolescente y que ese tiempo en donde uno más quiere leer, había que ir a la biblioteca, pues no es como ahora que uno googlea y de repente aparece una selección de poemas, por ahí se transa un PDF. Entonces, él para mí, el Lucas, abrió hartas puertas. Entonces, estaba este vínculo con Santiago y con Valparaíso, que es donde residía Cristóbal, y siempre estuvo esa proyección de llegar al Perú. De hecho, en la génesis de la editorial estaba en ese paradigma, pues, el de querer eh, eh, simbolizar como parte del corredor literario norte, que era Arica, Iquique, Tacna, Arequipa, cosas que sabíamos que se iban a dar. Y entonces, a comienzos del 2020, se dio. Fuimos a Arequipa, nos reunimos con una distribuidora que se llama Licántropo. Entonces, íbamos a ver, no por primera vez, porque ya los libros estaban en Tacna, de la mano de Willy González, que es un librero de allá de Tacna, súper conocido. Y estaba ya hecho el nexo, íbamos a estar en Arequipa, íbamos a estar en Lima, ya teníamos más o menos las cajas con los libros listos, y llegó el cierre de frontera. Y el cierre de frontera, en cierta medida, fue lo que truncó esos planes. Ya definitivamente marcar presencia allá en Perú, pero antes sí pudimos estar, como te decía, en Tacna. Logramos tener incluso un par de reuniones. En algún momento vino el editor de Cascahuesos, que es una editorial independiente de Arequipa, vino para acá y nos tomamos unos vinos y qué sé yo, y hicimos planes, trazamos un poco la ruta, pero la verdad es que la realidad del cierre de fronteras fue muy duro, pues en ese sentido liquidó 100% la posibilidad de materializar el deseo de llevar a algunos autores. Y te diré que los que alcanzaron a circular, como por ejemplo Juan Carlos Hurtázar, Alejandra del Río, el Jonathan Opaso, Víctor López Sumelsu, sonaron súper bien, así tenían muy buena acogida. Había gente que nos etiquetaba del Perú, de Tacna, que era una poesía que llegó súper bien, y sentíamos eso, que estábamos entrando bien al Perú, pero ahí quedó el asunto y había que seguir publicando. Nosotros teníamos compromisos editoriales y ya no nos quedaba otra que mirar para Santiago, y no solo Santiago, una vez que tuvimos una distribuidora, empezamos a ver nuestros libros también en el sur, no sé, en Valdivia, en Concepción, en Puerto Montt, y así, pues en varias ciudades más. Igual era gratificante para nosotros. Sí, y esta instalación en Santiago, ¿cómo fue? ¿Pudiste acceder rápidamente al circuito de la industria del libro acá o también fue un proceso lento? Porque hay que contar que Rolando ya tiene 60 títulos, entonces pasamos desde esta primera experiencia que él nos contaba del primer libro de Winter, 3-4 libros, a un catálogo bastante abultado. Mira, yo tengo recuerdos de andar con una caja de libros de Enrique Winter caminando por Santiago, entrando a las librerías y hablando y había gente muy buena onda que me decía, sí, dale, mándame un mail, este es mi WhatsApp, escríbeme. Yo les dejaba, por supuesto, un libro y tal. Yo no sé si lo hacía como para que pesara menos la caja, porque Santiago igual las calles son largas y no es como acá en Arica, que te recorrí el centro en 25 minutos de punta a punta. Claro, y acá tenemos como un paseo Humada, que es donde están las librerías, y un mini paseo Humada, cortito, y Santiago era otra cosa. Entonces en algún momento, como desconocía quiénes estaban distribuyendo libros, no cachaba muy bien a quién preguntarle, estaba bien desorientado, y ahí me pusieron en contacto con Emiliana Pereira Salazar, de Pirita. Y cuando ella me escribió fue como así, de verdad, sentir plena felicidad, porque ya el hecho, ella me dijo, mira, vamos a estar por el momento como en 15 librerías, y yo decía como, pero, wow. O sea, mira, aquí están todos los libros arrumados acá, ¿cachai? En un lugar de la casa. Entonces, eso fue como un camino bien grande que se abrió para mí. Y eso también fue una inyección de energía.
Ujú, porque ya no miráis como con cierta desazón y qué voy a hacer y aquí voy a tener los libros. claro. Y de repente las redes sociales igual funcionaron súper bien porque la gente se etiquetaba con los libros y todo, pero yo sabes que creo que eh, si bien esta instancia, como por ejemplo haber llegado a esta distribuidora, haber estado en algunas librerías, empezar a manejar más el tema de las redes sociales, no hubiese sido posible si igual no hubiésemos tenido un buen equipo de trabajo. Pues yo creo que ahí dimos en el clavo, porque eh, encontré un diseñador que era capaz de leer todas las ideas que teníamos, de trabajar con un tipo súper complejo como Lucas Costa, que es como una persona que siempre como que tiene algo que decir. Un diseño espectacular. Entonces, eso es por lo opuesto, el Cristóbal, que es bien ligero de genio, y por otro lado el Lucas, que es como súper exigente. Igual se dio un equipo bien enriquecedor, y creo que la visualidad de los libros fue Ujú, lo que terminó ayudando mucho, porque cuando llegaban los libros a un lugar decían, ¡oh, qué está lindo este libro! Y no escribían, ¿no? Y tal, pues, y eso también está hecho en base al trabajo de un artista, que es Cristóbal, que lee los libros, opina, incluso a veces nos hace comentarios. Por ejemplo, hoy aquí en la página tanto dice, no sé, pues hay una palabra que está mal escrita. Entonces, creo que esa implicancia, ese trabajo en equipo, ese fiato que logramos, también fue decidor, porque si los libros hubiesen estado, eh, o sea, los libros, como todo libro independiente, tiene por ahí su fisura y tal, ¿no? Pero si no hubiesen sido llamativos, no hubiese habido una propuesta, probablemente no hubiésemos logrado entrar. Eso igual es un mérito. claro que Oye, sí. Rolo, querido, tú estás hablando de varios procesos que tienen que ver con un aprendizaje a la fuerza, más bien. Como, como acá, por ejemplo, no existe la carrera, o sea, si existe son diplomados, pero como la carrera de editor, la mayoría la toma en el camino. Y Mm. estos porrazos se van dando y se va aprendiendo más o menos a la fuerza. Tú ya lleváis por lo menos 3 o 4 años en esto, entonces, ¿cómo proyectáis ya tu experiencia como editor en este oficio de ensayo y error? Mira, y yo te puedo decir que uno pierde más que gana, y de verdad, pero cuando gana bueno, por decirlo de alguna manera, porque es súper gratificante. Podía estar peleando con un autor, porque a veces pasa, y esa es otra de las cosas que aprendí, que cuando uno eh, tiene un comentario hacia, no sé, pues hay un verso que como que está sobrando, como que le sobran sílabas a este verso, y muchos autores lo toman como derechamente como un ataque hacia el ego, cuando en realidad uno está hablando de una obra en particular. Se está haciendo alusión a una obra puntual. Y eso es súper, a veces llega a ser muy desgastador, porque obviamente hay muchos escritores que te entregan el libro y piensan que inmediatamente se va a diagramar y va a salir, y siempre el editor tiene algo que decir, que en el fondo es como entregar una lectura nueva, que a lo mejor ese autor no tenía. Y eso es súper desgastador, y muchas veces uno pierde, pero cuando el libro aparece, eso te genera una sensación súper gratificante, como que todo queda atrás, como que uno empieza de cero. Y la verdad es que lo primero que he aprendido es como a dominar esa ansiedad, como dejar un poco de lado el pesimismo. Por ejemplo, cuando los libros no están cuando debiesen estar, bueno, ya van a estar, o sea, no se va a acabar el mundo, o sea, de aquí a 2 meses puede Ya salir el libro. aprender que los imprenteros nunca dicen la verdad, por ejemplo. Claro, Eso es exactamente, tomar pues clases. eso es otra cosa fundamental, que es cuando encontráis una imprenta buena, quedarse ahí, quedarse, darse como el tiempo de probar. Nosotros hemos probado como en 3 o 4 imprentas y hemos tenido suerte, la verdad. Pero cuando encontramos una imprenta, se genera también un vínculo, porque te conocen los imprenteros, tú los llamas, buena, ¿cómo está? ¿Y cómo está Arica? Te Porque tú imprimes preguntan acá en así. Santiago, no imprimes en Arica. Sí, no imprimo acá porque acá es mucho más caro.
es muchísimo más caro. Y lo otro es que el grueso de los libros quedan allá, entonces a nosotros acá nos mandan Conviene. ejemplares para surtir lo que es la página web y ir a ferias acá en el norte, que tampoco son muchas. Y bueno, una de las cosas que igual me ha dejado este tiempo es que igual este es una pega, pues, este igual es un trabajo, y uno cuando empieza es como bien idealista. Uno tiene muchas ideas que son difíciles de materializar y sobre todo porque igual, como te decía recién, esto implica una actividad económica. Hay gente que te va a cobrar por imprimir el libro, hay un diseñador que te va a cobrar y hay que además gestionar espacios para presentar el libro. Esto implica también compromisos tributarios. Entonces hay que ser de alguna manera ordenado, hay que trabajar con planificación y levantarse, porque igual, como te decía, uno se cae y se está equivocando reiteradamente. Pero son como instancias de aprendizaje, todas esas. ¿No? Y ese famoso mito de imprimir afuera del país y cruzar la frontera con libros, ¿es cierto o no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no imprimir en Tacna, que te queda mucho más cerca, 40 minutos, 45 minutos que acá, o que el mismo Arica? Bueno, partamos que ya de un tiempo hasta ahora viajar a Tacna es casi como ir a Iquique, ¿ah? Porque diariamente, por ejemplo, en verano cruzan 5.000 personas a Tacna. Entonces, si tuviéramos que irnos directo, estaríamos en media hora en Tacna. Pero generalmente te echáis 2 horas y media, 3 horas, solamente en la frontera, en los pasos fronterizos. Y igual tiene como, no sé, pues es rico ir al Perú, pues, y en Perú te pueden hacer de todo. O sea, si tú tienes una idea, la materializan de alguna u otra manera. Y no es mito, es cierto. En Tacna está lleno de imprentas. Claro, algunos materiales no son como los que podemos encontrar en Santiago, Uh-huh. o como los que podemos encontrar muy encarecidos acá en Arica. Por ejemplo, allá en Tacna hasta hace un tiempo se imprimía como en un papel como falso ahuesado, una cosa así, Uh-huh. Sí. que Ahora era acá como un también, ¿ah? papel. Sí, Sí, bueno, estamos en ya plena nos crisis llegaron del los primeros papel. títulos. Sí, po, y a veces el problema más grande era justamente las aduanas, porque por ejemplo, Daniel, incluso el mismo Mauro Gatica, nos cuentan experiencias como editores en donde los libros eran requisados en aduana y estaban largas temporadas en las bodegas de aduana acá en Arica. Entonces, los papeles que allá entregan en Tacna muchas veces no servían para justificar como la cantidad de libros Claro. y todo. Y Había eso que quizás tramitar. es como lo más complejo. Nosotros no hemos impreso en Tacna, pero sí hicimos contacto con un librero de Tacna que también imprime en Lima. En Lima Ya, sí podía encontrar acusados, y en Lima habían unas empresas tan grandes y sofisticadas que te podían tener 1.000 ejemplares en 2 días. impresionante. O sea, por ejemplo, él trabajaba con una universidad y necesitaba 1.000 ejemplares que le mandaba a hacer la universidad, y él se iba a Lima, le entregaba los archivos, en la tarde le tenían una prueba de imprenta y al otro día ya tenía los 1.000 libros. O Maravilloso. pongámosle al otro día o 2 días después, pero era una cosa súper rápida. Claro. Pero él también imprimía en Lima. Yo en lo personal nunca me he atrevido a imprimir allá, la verdad. Y acá en Arica no lo hago básicamente porque es caro. Es caro, y el mercado no es tan amplio. Hay una o dos imprentas que pueden llegar a ser un libro bien hecho, digamos, bien encuadernado y todo eso, bien impreso. Rolo, y en ese sentido, ¿cómo evalúas tú el tema de las políticas públicas en cultura en la ciudad de Arica? Pensando en que hay problemas, por ejemplo, si quisiéramos imprimir allá, tenemos todo el cuento de las aduanas, hay poca Mm. librería, tú hablabas que muchas de las editoriales independientes que están publicando hoy día a los nuevos escritores no llegaban. ¿Cómo crees que falta? Mira, yo creo que acá tenemos una seremía súper cercana. Arica es chico y la verdad es que siempre eh, ha existido una relación de cercanía. Nosotros a veces vamos
a la seremía, conversamos, generalmente siempre estamos participando de mesa, no hay distancia, pero creo que son mezquinos los fondos que llegan para hacer actividades en donde se encuentre la comunidad de lectores, con los editores, con los escritores. Creo que aquí lo que falta es darle movimiento. Por ejemplo, en Iquique están los chicos de Sismo, que es una editorial nueva de hace un par de años, están los chicos de Navaja, en ¿Ya? Tacna está Cuadernos del Sur, en Arequipa está Cascahueso, que una editorial grande, digamos, en cuanto a títulos, ha publicado muchísimo. Y no hay espacios para que estos actores dentro del ecosistema del libro se encuentren con los lectores. Entonces, por ejemplo, recuerdo la última feria del libro en la que participamos, estaba hecha como, no sé, pues en una calle que está súper escondida, donde de repente la gente iba a tomarse una cerveza así como fondeado. Y ahí no Ya. llegaba nadie, ahí no llegaba nadie. No tengo una calle como referencial en Santiago, Ujú. pero me imagino así como, no sé, pues, esas calles que están paralelas al Paseo Ahumada, no sé, donde no transita mucha gente. Si es que las hay, en realidad. Tengo la idea que en Santiago siempre en todos lados está lleno de gente. Acá en Arica eso es lo que falta, y que se opere también como estableciendo vínculos, porque por ejemplo la municipalidad hace una feria, la seremía hace otra feria, y de repente podrían tomar estos dos, o los recursos que manejan y hacer algo más grande, pero eso es lo que falta. Acá yo las políticas que, que, que operan en la región, claro, siempre pueden ser mejores, pero no vería así como mala la tarea que han hecho. Aquí hay mucha gente aymara y hay muchos espacios. A la gente de acá le gusta mucho el carnaval, le gusta mucho la danza andina, es algo muy frecuente. La gente que Ujú. viene para Arica se va sorprendida de la cantidad de bailes y de espacios para que se hagan pasacalles, qué sé yo. Y hay espacios de sobra. Por ejemplo, hay un carnavalón teatral que se hace en los barrios y que es maravilloso. Hay un festival de cine que se llama Arica Nativa, Ujú. que ha traído, no sé, pues trae gente que aparece en la tele, ¿ya? Y todavía falta algo así con respecto al libro. Creo que ahí está como el talón de Aquiles, porque no podría haber otra fisura más importante que esa para quienes estamos trabajando Ujú. en edición. Un espacio como para mostrar nuestros libros, un espacio que estratégicamente esté pensado para intervenir en un lugar con flujo de personas. Hay gente que no se sabe, no, el lector, y se descubre como lector en esos espacios, en los diálogos que se establecen con las personas que venden los libros. Te recomiendo este autor, qué sé yo. Yo cuando chica escribía poesía. ¿Qué poesía escribías? No sé, mira, a mí me gustaba tanto. Mira, no sé, pero esos diálogos son súper importantes como para lograr audiencia, ¿cachai? Y eso es Exacto, lo que sí. nos falta que nos diga. Claro. Abrir la audiencia. Rolito, cuéntanos, háblanos de tus libros. Quiero que nos hagas un par de recomendaciones para quienes están acá presentes y no conocen tu hermoso proyecto editorial. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo voy a destacar una colección que es como el caballito de batalla de la editorial, porque es la primera colección que nos dio visibilidad. No sé, creo que fue bien llamativa y fue como un acierto de Cristóbal. Y es esta colección que se llama Hostal Japonesa. Ya es una colección que siempre la van a reconocer porque tiene unas viñetas relacionadas, por supuesto, con el contenido del libro. ¿Ya? Y bueno, de esta colección me gustaría destacar a tres autores: a Melissa Castillo, que es autora de este libro, Los Indios Juncos. Es un libro bien salvaje, te diré, y que trabaja de una manera bien especial con lo documental, porque por ejemplo habla del caso de un hombre que vivía solo en una isla. Melissa es de Meullín, eso está cerca de Puerto Montt. Y hay muchas islas, por ejemplo hay un poema que habla de un tipo que vivía solo en una isla y era como un ermitaño, hasta que fue la tele y mostró el reportaje del ermitaño de la isla y pasó que
luego de ese reportaje, no sé, a las 2 semanas lo encontraron muerto. O sea, lo mejor que hubiese pasado era dejarlo ahí, Dejarlo violita, solo. tranquilo. Claro, y ella es así, poetiza con eso, con los viajes en bus, con las vacas que de repente aparecen en el paisaje sureño, vacas comiendo cochayuyo en la orilla de la playa. Es un libro así, salvaje y súper bien escrito, sin miedo. Es el primer libro de Melissa y sorprende que es un muy buen libro, justamente porque no tiene todo premio. Ella es como que es bien valiente. ¿Ya? Está bueno. Él, Marcos Kirchner, es un autor que yo siempre voy a recomendar. Él es un autor de acá de Arica. Y su poesía pareciera ser como la poesía de cierta marginalidad, pero ponte tú, compuesta con personajes que no son habituales cuando hablamos de marginalidad. Por ejemplo, personas de la tercera edad que son drogadictas o personas de la tercera edad que son homosexuales, que se miran en el espejo con ganas de jugar, qué sé yo. Sus poemas se mueven un poco en eso. Por ejemplo, hay un poema de un anciano que está fumando pasta en una población de acá de Arica que se llama Rosester y él está fumando pasta y él centra la mirada en el tallado de la pipa, que es un dios azteca, en la pipa donde está fumando pasta base. Y por último, este libro de Natalia Rojas, Cardador, es una autora que trabaja con el tejido, con la cosmovisión del tejido andino. Una poesía que tiene un ritmo bien concreto y como que trata de desentramar el mismo tejido, como que ella busca ahí o relaciona con el tejido andino un lenguaje. Entonces hay varias capas de lectura en este libro, un libro muy, muy interesante y tuvimos la suerte de publicar antes de la pandemia. Bueno, esos serían como los 3 libros que me gustaría recomendar. Buenísimo. Oye, Rolito, querido, 2 preguntas en uno, ya terminando este bonito diálogo y salvando todos estos kilómetros de por medio. ¿Qué tenéis pensado pronto a sacar? ¿Cuál es el próximo libro de aparte? ¿Y cuándo venís para Santiago o te moví en otros lugares? Porque me contabais que teníais también esta figura del tambo que se sigue repitiendo editorialmente y que vas a ver cierta gente en Cochabamba y lugares similares. Sí, mira, con respecto a los autores, hay un autor que se llama Fernando Rivera Lutz, que es de Copiapó, y es una poesía totalmente sorprendente, una poesía que, no sé, se siente como poesía zen. Un tipo muy quitado de bulla, que ha publicado unos cuantos libros, pero que no había circulado. Una antología también de Felipe Moncada, un autor bien interesante que ¿En participa vocalista? con los chicos de Inovicalista, claro. Hay una poeta argentina que se llama Karina Sedevich, que va a publicar su primera antología. Y vamos a algo que me tiene bastante motivado, y es que vamos a publicar los 2 primeros libros de Damsi Figueroa, Mira, que están hoy en día pero no estaba en inencontrables. ninguna parte eso. Claro, y van a salir los 2 libros en uno, en un Buenísimo. formato grande. Entonces, Como el de la Droguet, idea de esta colección, similar al formato de Droguet. no, similar al formato, por ejemplo, del libro de Marcela Parra, Vacaciones Ok, Domésticas, o el libro de Urtázar, en donde juntábamos libros que ya ok, era ok. imposible encontrar y los poníamos en circulación. Entonces así ponemos en circulación 2 libros en uno. Ajá, buenísimo. Y bueno, eso principalmente. Y con respecto a dónde vamos a estar, la próxima semana nos vamos a Iquique, a una feria que va a convocar gente de Bolivia. Va a estar Juan Malebrán, que es un autor bien interesante. Va a estar Mauro Gatica con su editorial Electrodependiente, que comenzó con puros libros de cartón, muy bien hecho, muy lindo, y que ahora ya está en formato de imprenta y tal. Y bueno, siempre es grato verse con los amigos editores de allá, con Roberto Bustamante, con Jonathan Guillén, y qué sé yo, o sea, Iquique es una ciudad súper amable, es súper grato andar por ahí. Y desde ahí vamos a hacer nuestro tercer envío a Cochabamba de libros, porque ahí está el nexo con el que vamos a trabajar en Bolivia, que va a ser
quién va a distribuir los libros ahí. Eso sería como a grosso modo ¿Y acá por lo que Santiago se tú? viene. ¿O Yo aparte? En Santiago lo más probable es que como editorial estemos en la primavera del libro, pero yo antes tengo pensado un viaje porque vamos a conformar una especie de asociación de editoriales de provincia. Entonces vamos a tener una reunión con editores del sur y del litoral central. Vamos a ver una bodega que nos permita tener libros para no tener que estar llevando libros de Arica, pagando sobrecarga y no sé, teniendo problemas con la gente de aduana, porque acá es zona franca y todo lo que sale de acá tiene que salir con papel, aunque lo hayáis traído a Santiago. Oye, y eso, esa primicia, ¿esto te estás refiriendo a que es como una asociación, una distribuidora, como algo parecido a la cooperativa del libro? Mira, en algún momento habíamos pensado en buscar fuentes de financiamiento para arrendar un lugar que funcione como una distribuidora, que mueva los libros de nosotros, pero una de las cosas que igual nos ha enseñado la edición es que estos son procesos súper largos, entonces vamos a comenzar por buscar una bodega en donde puedan estar los libros, buscar una persona idónea que pueda, por ejemplo, llevar los libros cuando haya que hacer reposición alguna librería o en la misma distribuidora, o ir a ferias que para nosotros no es negocio, pues imagínate viajar desde Arica para allá, alojamiento, alimentación, cervezas después de la feria, hay que vender mucho como para ver un margen de ganancia, entonces tener a alguien ahí que pueda ser el representante de la editorial en feria es el objetivo principal. Y buscar un lugar que no esté en Pudahuel, porque tú para ir a buscar libros, sino que ojalá esté más cerca. Está bueno. Está bueno, Buenísimo. mira, esa idea está interesante como para cachar. Y qué bueno que se unan gente del sur, del litoral y obviamente tú en el norte para estar acá, porque es donde más se mueven los libros y hay más lectores que están tan cercanos. Y a su vez que los tuyos lleguen a esos lugares, al litoral, al sur, etcétera. Exacto. Claro, sí. Y creo que, a pito de lo que hemos hablado, un momento propicio para saludar a algunas editoriales que van a participar, como Revi, Provinciano, y otras editoriales hermanas, como Banca del Hecho, en donde participan amigos muy cercanos de nosotros, que hacen de esto igual algo bien amigable. Buenísimo. Rolo, te queremos dar las gracias por participar de esta quinta sesión de los diálogos editoriales de la Pedaleo Librería. Nos quedamos fascinados con todas las novedades que nos cuentas, así que te deseamos suerte y nos despedimos con esto. Un saludo, amigo mío. Un saludo. Un saludo grande para ustedes. Y bueno, muchas gracias y ya nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. estamos. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.